Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí arrancando nuestra transmisión diaria, iba a decir, semanal de Made in Paraguay. Lo que quiero es comentarles que nosotros vamos a tener hoy un programa dedicado a varios temas como cada semana y esta vez también temas internacionales porque cuando nos pusimos a pensar en este proyecto que nació en la pandemia en el 2020 del nuevo Made in Paraguay semanal, los fines de semana son como, a pesar de que hoy todo el mundo está hiperconectado, pero siempre hay como parece una cuestión casi biológica de nuestro reloj biológico, que el fin de semana uno se predispone a otras cosas, pareciera tener más tiempo para hacer deportes o para la lectura o para ver más series o caminar, hacer deportes, lo que sea. Entonces también eso pasa en el formato de un medio de comunicación. Y en nuestro caso, Made in Paraguay le dedica más tiempo a ciertos temas que son de actualidad, pero con una mayor profundidad. Ese es el quid de la cuestión, como decía el programa de mi querida Jamie Allison. Bien, entonces, a ver, Toby, acá, adelante primero, y después te voy a preguntar sobre la cortina porque nos distrajimos un rato. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dos elecciones. Vamos a hablar de la elección que pasó el domingo pasado en España con Sergio Pascual, que fue diputado español, es antropólogo, investigador. Y además, creo que va a ser muy útil este programa también, y qué suerte que está grabado en YouTube para los que no pueden ver en directo, porque vamos a explicar cómo es el sistema electoral español. España es una monarquía parlamentarista. Fíjense, monarquía parlamentarista, no es una república. Ni siquiera es puramente parlamentarista como puede ser Israel o puede ser Alemania. Dependen del rey en cierta medida. En este caso rey porque es un varón. Entonces, vamos a hablar de lo que pasó en las elecciones, pero vamos a hacer una pedagogía también para que todas y todos entendamos ¿cómo es un sistema electoral? ¿Cómo? Porque en España, ya les adelanto el spoiler, son los diputados que tienen más fuerza que los senadores, al revés que en Paraguay. Los senadores no tienen una función tan importante, son diputados los que se eligen. Y hay que construir una mayoría de diputados para que el que tenga la mayoría que pueda construir, pasando 175 votos, pueda ser el próximo presidente español. Todo eso yo lo estoy haciendo así en un titular, pero lo vamos a explicar bien y en profundidad. También vamos a explicar todas las autonomías o los países que están dentro, porque algunos dicen España es plurinacional, constitucionalmente no,
pero tiene países como el País Vasco, como Cataluña. Bueno, todo eso vamos a hablar con el querido Sergio Pascual. Y seguimos acá adelante de nuevo, porque la otra elección es la que se viene. La otra elección que se viene es Argentina. También vamos a hacer pedagogía con esto, con Jair Cibel, que es investigador, que es periodista, tiene su masterado, pertenece también a la CELAC, es fundador de un medio que les recomiendo, se llama Grito del Sur, que está en internet también, por supuesto, es un medio digital. Con Jair vamos a hablar de lo que vendrá. El domingo 13 de agosto creo que cae, vienen las llamadas PASOs, que son las primarias, que sería como la interna de nuestros partidos, pero tiene una diferencia brutal con una interna como la nuestra. Es más o menos un intento, experimento de lo que se quiso hacer con la concertación el año pasado, aunque también pueden votar colorados si existieran PASOs en Paraguay. Entonces, vamos a explicar lo que son las PASOs, que es la primera es la semifinal, digamos, porque luego vienen las elecciones en octubre a presidente en la Argentina. Y si no, a segunda vuelta. Así que también con Jair vamos a hablar de este tema y obviamente vamos a hablar de quiénes son los que están punteando en las encuestas y quiénes son los que quedarían probablemente en la finalísima del mes de octubre. Perfecto, así que tenemos hoy un programa que va a estar destinado a la cultura internacional, al ámbito internacional y a la geopolítica, porque países tan importantes como Argentina y España, mucho más Argentina, donde viven 2 millones de paraguayos, afectan a lo que pasa en Paraguay. Y mucho. Muy bien. Y hablando de Argentina, esta semana se hizo el homenaje a mi querido padre Humberto en la Manzana, en la Ribera. Lo organizó el consulado argentino, el conocido, ahí te envié todavía, el conocido Conde Ramos. Así le decimos a él cariñosamente, así se le conoce en Argentina, un luchador, una persona, realmente el Conde Ramos, una persona que ha, ¿cómo decir esto? Ha ayudado, es decir, muy poco a Paraguay en la época de la dictadura. Es amigo de nuestra patria, ha dado refugio a muchos políticos y hombres de la cultura y paraguayas y paraguayas en general. Tuvo una gran amistad también con mi padre y con mi mamá, con mi querida Gloria, mi mamita. Y bueno, el Conde Ramos, tan generoso como es, organizó. Ahí está. Pues eso tiene sonido, todo bien. Pon el sonido, porque está lindo con honrar la vida y todo, si podemos escuchar. Tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. No sale el sonido es todo. Una virtud, es dignidad, es la actitud de la entidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad ensedecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias. Bueno, mientras escuchábamos honrar la vida recitando Humberto, ahí veíamos los que están en televisión cuando se mostraba, digamos, al público es como un cuadro, es como hecho con mosaicos. Son 2 artistas argentinos que han venido realmente con una gran emoción. Ella se llama Nora Coso, ella es dramaturga, es directora de teatro, son de la zona de Entre Ríos, de Gualeguay, que no es lo mismo que Gualeguaychú, ¿verdad? Bueno, y ahí cerca estaban los famosos gauchos judíos, así que hay una gran relación porque mis 2 abuelos de parte de mi papá, mi abuela Lola y mi abuelo Isaac, los 2 ya nacieron en Argentina, fueron de las primeras familias en venir muy cercano del siglo XX.
y ya nacieron en Argentina y después se vinieron a Paraguay. Así que hay una conexión muy grande con Entre Ríos y Saldaña, que es el muralista también que estuvo allí. Bueno, fue muy emotivo, así que muchas gracias al Conde Ramos, por supuesto al embajador argentino, el ingeniero Pepo, que también dijo unas palabras lindísimas. Fue un momento muy, muy emotivo y muy lindo. Nosotros después con Toby, durante la semana, vamos a ver si podemos armar un material más extenso con cómo se fue haciendo el proceso, porque nos enviaron, la artista Nora Coso nos envió material de cómo ellos fueron haciendo en el taller este cuadro, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Para llamarle de alguna manera, porque como les digo, es una mezcla entre muralismo, no es muralismo porque el muralismo ya queda en el mural, ¿no? Esto se puede trasladar, eso es lo bueno, lo estábamos hablando también ahí, con Sebastián García, que está en la gerencia del holding de radio, cómo ir haciendo esto para a lo mejor mover en algún momento de la manzana en la ribera y llevar a algunos otros lugares del interior para la gente que lo quiera ver. Así que lo vamos a ir haciendo. Bueno, mi querido Tobías, cuénteme de la música, che. Le saludo ahora recién porque arrancamos medio desordenado con el tema que no nos escuchamos. A ver, cuénteme. ¿Cómo le va? Sí, sonaba una banda argentina que tiene un nombre muy peculiar. Sí. Que se llama Él mató a un policía motorizado. ¿Así se llama la banda? Así Pero es. canta temas de amor, o sea que espectacular, ¿eh? Sí, le conocemos en este programa porque pusimos cuando cantó No Podrás de Cristian Castro, que ese video tiene ya 2 millones de reproducciones, más de 2 millones de reproducciones en YouTube, ¿eh? Fue un fenómeno Mira vos. total. Y bueno, su banda oficial es esa. Y Sí. este tema es su clásico. A ver, poné un poco de nuevo porque con toda la confusión que tuvimos... Su hit. Es su hit, a ver. Lindo. ¿Cómo se llama el hit, me decías? El Tesoro. ¿Y ya vino a Paraguay? Sí, un par de veces ya vino. Y ahora a fin de año viene cuando toque The Cure. Ujú. En el Primavera Sounds va a volver. Ahí lo vamos a ver entonces. Paso todo el día pensando en vos. Paso todo el día pensando en vos, dice, ¿no? Es romántico el gordito, ¿eh? Sí. Es romántico, ¿eh? Me gusta eso. Bueno, entonces, ustedes ya saben que nos siguen por Ñandutí AM, tu primera fuente de información, por Canal 17 de Tigo Star, en nuestras multiplataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, transmitiendo en vivo. Estamos a través de Instagram y en Twitter con la cuenta de Leito Rubín. Y nuestras compañeras de Digital de Ñandutí ahí tecleando a full, todas las chicas y los chicos. Digo esto cariñosamente, pues son chicos jóvenes maravillosos y chicas también con gran talento. Lo mismo que en nuestro equipo de madeinparaguay.net. Y ya sabes que te puedes suscribir al canal de Leo Rubín / Made in Paraguay. Esta semana fue nuestro pick en YouTube, pero la gente no se suscribió tanto, ¿eh? Es son normal caretas. eso, vos sabés que es normal, pero tenemos que, a mí a veces ¿cómo decir? ¿Cómo intentar decir me rompe las bolas sin decir me rompe las bolas? Pero ¿qué pasa? Cuando vos una Me enerva. no me enerva, me rompe las bolas, pero no sé decir de otra forma. Cuando vos entras a un canal de YouTube, de repente que te gusta algo y lo ves seguido, te dice, no te olvides de seguir a la cuenta, darle a la campanita. Y yo digo, qué pesado. Pero es así, es como que tenés que insistir con eso porque la gente realmente ahí hace clic. Y nosotros, y es más todavía, vamos a tener que hacerlo. Porque contame cómo fueron los datos de la nota con Payo Cubas realmente. Sí, la nota con Payo fue un fenómeno total. Un récord. Un récord, sí, lejos. Nuestro récord lo tenía Pergolini, pero lo superó ampliamente. O sea que Pergolini tenía el récord de vistas de Made in Paraguay en YouTube en los últimos 3 años. Sí. Y Payo Cubas le viene a ganar el primer puesto. Y lo destronó con 8.000 vistas ya tiene. 8.000 vistas. La nota que es solamente suya aparte de lo que fue la nota completa, ¿no? Que dura casi 2 horas. Y el vivo tiene 2.000. O sea que si sumás el vivo, que es lo mismo, ¿no? Porque son Payo Cubas, 8.000 más 2.000, estamos hablando más de 10.000 visualizaciones en YouTube. Es una barbaridad para 2 horas de programa.
Y además hay que sumarle a esto todo y los cortes que vos preparaste también para YouTube, que fueron varios. Claro, ahí ya yo creo que llegamos tranquilamente a las 15.000 reproducciones. Impresionante. Juntando los cortes. Impresionante. Tan impresionante como, no tan impresionante, pero cercano a Marilina, ¿no? Para nuestro éxito de Marilina. Ojo que el video de Sin Antena en Instagram tuvo más de 100.000 reproducciones de Marilina. Por eso, ojo con eso, ¿eh? Sin Antena tuvo más de 100.000 reproducciones con Marilina. El fenómeno que pasa con Marilina realmente es hermoso. El rating fue brutal. 60% de share. Esto quiere decir que de cada 10 personas que estaban viendo televisión, 6 estaban viendo Marilina. Es una barbaridad lo que consiguió Telefuturo con Tana Shembori, con Maneglia, con la idea de mi querida Laura Arias y el querido Elvio Oviedo, que nos dejó hace muy poco. Hay que darle crédito a tu hermana también, que estará de cumple en breve. Totalmente, Pelusa le dio mucha manija. Es más, dijo en un momento dado. Después, si tenemos tiempo al final del programa, ponemos todo, porque tenemos varias cosas que hablar sobre nuestra parte de internet. Pero bueno, vamos a hablar un poco del pelotudo, no más que pelotudo de la semana, el corrupto de la semana, el ladrón de la semana. Hay que decir las cosas como son, porque yo no puedo estar acá sentado haciéndome el que dice y no dice. Estoy hablando de Hernán Rivas. A ver, Toy, vamos a ir mostrando cosas sobre este personaje tremendamente, que le hace tremendo daño al Paraguay. Fíjense los gustos de este personaje, que es el que dirige el jurado de enjuiciamiento de magistrados, puesto por Horacio Cartes, un personaje que le gusta los lujos. Ahí vemos, esto publicó ABC varias de estas cosas, un campeón que vale casi $700, 7 por 7. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de guaraníes cuesta un campeón Gucci, que le encanta ponerse a él y a su esposa. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos el cinto que usa su esposa, de Carolina Herrera, parece que, Sí, ¿no? sí. Que está por los $465. Acá hay otro championcito. Ahí lo vemos, los championcitos de él o de los chicos. De él, ¿no? De él. Este es un Gucci también de Gucci. 780 dólares. Estamos hablando de un campeón que vale más. Atiendan, estamos hablando 8 por 7, 55 millones 600. Estamos hablando un campeón que usa este ladrón. Poneme de la cara del ladrón de cuarta, de Hernán Rivas, hoy senador. Ladrón, lo digo con todas las letras, corrupto y ladrón, igual que Bachi Núñez, después vamos a hablar de él. Este ladrón de cuarta utiliza un campeón que vale 2 veces el sueldo mínimo de una persona que gana en un mes. Este hijo de puta se gasta en un campeón y en otros lujos que se da, porque este estado corrupto del Partido Colorado le ha permitido. Y no le vamos a culpar a los votantes. Es la aplanadora colorada, el estado colorado, porque este es un estado partido, que lo que hace es poner a este tipo de corruptos en los cargos públicos. Este hijo de su madre, ladrón de cuarta, es el que preside el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que ha generado una hecatombe. Porque Pacielo, que era el anterior presidente del jurado de enjuiciamiento, ya renunció al cargo de vicepresidente, porque este no tiene cómo sustentar sus deudas. Seguimos con los lujos de este ladrón. ¿Entendés este? A ver. No, esto ya no puedo ni calcular. Tiene un Rolex Submarine, es el modelo, de 17.100, déjame voy a intentar hacer la cuenta, $17.150. Esta es una investigación del diario ABC Color, muy bien hecho por ABC. Son como 12 millones. 17.150 por 7.260 que estaba ayer el dólar. Estamos hablando de 124 millones de guaraníes. Este hijo de puta, ladrón corrupto de Rivas, tiene un reloj que vale 124 millones de guaraníes. No tiene como... ¿Hay algo más? 6 demandas por reclamo de dinero duermen en la justicia esperando cobrar. O sea, la justicia del cual dependen de este ladrón están durmiendo en los cajones y nunca se van a mover.
Porque si alguno se atreve a mover, ellos tienen la mayoría para destituir a los jueces que pueden perseguir a los ladrones y corruptos como Rivas. ¿Hay más? Esta es la casita que se construyó Rivas. Claro, si tiene un reloj que vale 150 millones de guaraníes y un championcito que vale casi 6 millones de guaraníes, esto es lo último que se pilló de la no tiene cómo justificar. ¿Por qué no puede justificar? Porque es un ladrón. Porque un ladrón que era diputado y ahora es senador, que gana un sueldo que roza los 30 millones, no tiene cómo pagar ni el reloj, ni el champión, ni el cinto de su señora, ni esta mansión que acaban de ver. Esposa del titular del GEM es dueña de una ostentosa casta construida en pandemia. Estamos hablando de Elena Elizabeth Escobar Franco, esposa de este ladrón. Aparece como dueña de esta construcción que empezó en pleno COVID. Mientras todo el mundo estaba con problemas económicos, el tipo y la tipa, ladrona como él, ella es funcionaria de la Contraloría. Los vecinos relataron que la construcción se inició en el 2020 y culminaron de forma meteórica. Qué bárbaro. Qué asco me da. ¿Qué más? Debía millones a su esposo, exactamente. Un dato curioso es que la imponente casa que se construyó, cuando ya arreciaban casos de reclamos judiciales por deudas a él y a su señora, y ahí están algunas de las cuentas. Tiene 3 demandas. Y ahí están los bancos, los datos de la Contraloría de Itaipú. La esposa del ladrón, que también es ladrona, Elena Elizabeth Escobar, renunció como funcionaria de la Contraloría. Ahora fue esto, hace días, después de todos los escándalos. Bueno, ella dice que podría estar ubicada próximamente en Itaipú. Ya creo que ya ni hace falta, ¿no? Si ya robaron tanto. Poneme la pantalla porque acá hay un resumen que también publicó ABC. Dice, saltan indicios de inconsistencias tributarias. El ladrón, te digo yo esto, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, amigo de Bachi Núñez, otro ladrón, Hernán Rivas Román, reportó inicialmente que tenía más de 12.000 millones de cuentas a cobrar. Atiendan, él tiene cuentas que cobrarle a su esposa. Esto es un arreglo solamente que hace su contador, que debe ser otro corrupto como él, para poder acomodar su declaración que tiene que hacer. 12.200 millones le debía a su esposa, a su papá, que es intendente colorado, Tomás Romero Pereira, otro ladrón, a su suegro, Juan Gregorio Escobar, que le colocó como ex concejal de Ubicuí. Además ocultó una flota de vehículos. A esto se suma que lleva una vida de lujo que ya leímos. El presidente del GEM está en el ojo de la tormenta desde hace varios días debido a la serie de ocultamientos de su declaración jurada. Es una declaración jurada de un personaje que se supone que le tiene que juzgar a los fiscales y a los jueces. Seguimos acá todavía. El ladrón de Rivas Román y corrupto arrastra reclamos judiciales por deudas desde el 2017, que ya les comentamos que rozan los 12.000 millones. Pero atiendan qué pasó. Las cuentas a cobrar bajaron de 12.000 millones a 12 millones. Le borraron 3 ceros. Dice que hubo un error de 3 ceros más. ¿A ustedes le pueden creer que alguien puede creer que borraron 3 ceros nomás? ¿Cómo justificar esa mansión, la flota de vehículos, los lujos que él tiene? Diciendo que te deben. Pero como ahora se le armó el quilombo, entonces, no, vamos a borrar nomás 3 ceros. Llámale así llámase, mira, te llamo. Vamos a poner. Contador, vení. Debo 12.000 millones. ¿Cómo hacemos? No, y vamos a acomodar, deberle a tu señora, a tu suegro. Acá está, 12.000 millones. No, pero ahora se armó entonces vamos a cortar 3 ceros. Y tachamos. Y ya está. ¿Alguien va a investigar esta brutalidad? No. Absolutamente nadie. Bueno, además escondió una camioneta Chevrolet Montana Flex, un automóvil Cruz LTS color plata, un camión Mercedes-Benz, una camioneta Nissan Pickup y una camioneta Hilux 4x2 color azul, entre otras cosas, lo que publica hoy el diario ABC Color. Hay una linda puteadita que hizo Yolanda, ¿no? ¿Tenemos para escuchar? Es la senadora de
Cruzada Nacional, que le increpó este jueves al ladroncito de Rivas. Aparentemente vas a quedarte con los votos acá suficientes porque Guaú te eligió una mayoría circunstancial. Y volvemos nuevamente al tema que la vez pasada tratamos, que evidentemente de acuerdo a la circunstancia, la gente acá se manifiesta contra la corrupción. Y te recuerdo, colegas, Hernán Rivas, el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. Y evidentemente no estás preparado. O te queda grande el saco. Yo tampoco puedo hablar hoy de la honestidad, de tu honestidad. No me consta todavía. Y yo te voy a decir una cosa, colega. Esa tu frase de yo le adoro a don Horacio fue muy inoportuno. Muy inoportuno. Porque vos lo que tenías que adorar era la bandera paraguaya, era la justicia. Eso es lo que vos tenés que adorar para poder representarnos acá en la Cámara. Ahí dice dos cosas, Yolanda. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo por el cual no está preparado. Obviamente este ladrón no está preparado. Ya vimos la semana pasada que ni sabía cómo leer, ni siquiera es lo que estaba leyendo entendía. Y su famosa frase, yo le adoro a Horacio Cartes, que gracias a que le adoro a Horacio Cartes está ahí. Bueno, este es el país tomado por la corrupción colorada. Vamos a la pausa, Toby. Después de la pausa nos metemos. ¿Con qué venimos primero? ¿Con Jair o con Sergio? Nos metemos entonces con España. Vamos a ver qué pasó en España este domingo pasado. Vamos. Bueno, les decía que vamos a tocar el tema de España, de Argentina, España como resultado y todo lo del proceso. Entonces está mi querido Sergio Pascual, investigador, exdiputado por España, antropólogo. Hola, querido, ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Leo? Encantado de estar contigo un ratito y sobre todo de poder saludar a toda la buena gente que te escucha en Madrid, Paraguay. Sí, y te quería, bueno, primero preguntar sobre España, pero antes que me hable del resultado, contanos cómo es el sistema electoral que aquí no se entiende, digamos. Nosotros elegimos presidente, ustedes no eligen un presidente en forma directa, entonces hay una confusión. Sería bueno que nos cuentes cómo se elige un presidente en España. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. En España no elegimos a un presidente de la República, entre otras cosas porque no tenemos una república. En España, saben ustedes que todavía tenemos rey y al rey no se le elige, ¿no? Lo que elegimos es un presidente de gobierno, del gobierno. Y ese presidente del gobierno no lo elige la gente votando, sino que lo eligen los diputados en el Congreso. Lo que nosotros hemos votado este domingo ha sido los diputados del Congreso, los diputados que conforman el Congreso en España, el Congreso y el Senado, pero fundamentalmente el Congreso. En España es al revés que en Paraguay. Lo más importante es el Congreso y lo menos importante es el Senado, justo al contrario de lo que pasaría en Paraguay. Entonces, lo que ha hecho la gente ha sido votar cómo se configura ese Congreso, ¿no? Y el problema, entre comillas, o la situación que se da ahora mismo en España es que es un Congreso muy fragmentado. Hay muchos partidos políticos en el Congreso que tienen distintos números de diputados cada uno de ellos. Está un partido tradicional de derechas, que sería el equivalente al Partido Colorado allá, que es el Partido Popular. Está un partido más de centro-izquierda, que sería el equivalente al Partido Liberal, que es el Partido Socialista, que tienen un buen número de diputados, pero no les alcanza para tener la mayoría del Congreso. Y hay que tener la mayoría del Congreso si quieres poder elegir al presidente. Sin la mayoría del Congreso no puedes elegir al presidente. Tanto es así que si ninguno consigue tener esa mayoría del Congreso, toca repetir elecciones. En España se han repetido elecciones presidenciales o las generales, como la llamamos acá, 2 veces en los últimos 4 años. En 2019 tuvimos una elección en abril y otra en noviembre, porque en abril no se consiguió conformar ningún tipo de mayoría en el Congreso. Y lo mismo pasó en 2015-2016. Tuvimos una elección en diciembre de 2015 y otra en junio de 2016, porque no hubo forma de ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo los partidos, no hay elección.
Bueno, estos son como te comentaba, hay dos grandes partidos con una muy buena representación, en torno a 100. Discúlpame que para seguir entendiendo la lógica y que la gente que nos ve y nos escucha siga un poco esta historia. Entonces, quienes eligen al presidente son los diputados y Eso también es. senadores. También los senadores, No, solo los solo, diputados. solo los diputados. Los Ok, senadores no pintan nada acá. no Por eso te pintan. decía que no son importantes. Ok, entonces los diputados son los que necesitan un número X de Eso es. mayoría para elegir a un presidente, ¿correcto? Eso es. Eh, Hay 350 diputados en el Congreso Español, tienes que conseguir más de la mitad, o al menos que tener más votos a favor que en contra, que el resto de adversarios que quieren votarte en contra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 176 diputados, para que nos entendamos. 176 se necesita para llegar. Ahora, anteriormente, cuando no estaba los otros partidos que vamos a citar, caso Vox o Podemos, Unidas Podemos, ahora Sumar, etcétera, era bipartidismo, digamos. Entonces, uno generalmente ganaba uno y se acababa la historia, digamos, ¿no? O sea, Claro, en España, como tú bien decías, generalmente había dos grandes partidos y ganaba uno de los dos. Normalmente ganaba con más de 175 diputados y por ya eso. estaba. Hubo algunas pequeñas variaciones, esto es importante para entender lo que está pasando ahora, y, y responden al hecho de que en España ustedes saben que hay dos regiones muy importantes, Cataluña y País Vasco, que tienen partidos propios, que les representan a sí mismos. Imaginemos que, por ejemplo, qué sé yo, Villarrica, en porque las acá Villarrica siempre se habla como que es un país aparte, sí, Vale, pues se imaginen que Villarrica no vota ni el Colorado ni liberal, vota al partido de Villarrica. exacto. Entonces el partido de Villarrica tiene una representación en el Congreso que es de los señores que los diputados que salen por Villarrica. Bueno, eso pasa acá en Cataluña y en País Vasco. Entonces, antes, a lo largo de la historia, había veces en el que los partidos grandes no llegaban a la mayoría y tenían que pedirle ayuda a esos partidos más pequeños al partido de Villarrica, para que entendamos, ¿no? Oiga, Para me pasar faltan los tres. 100, para llegar a los Claro, 176 o más, digamos. imagínense, tengo 173, me faltan tres. Señor, los tres diputados de Villarrica, vengan ustedes, les pongo una carretera que va entre dos pueblos de Villarrica, les mando para allá cualquier cosa y a cambio me dan ustedes la investidura, ¿no? Y eso es lo Claro. que sucedía acá. Ujú. ¿Qué pasa ahora? Lo que ha pasado es que a partir de 2015, cuando nace Podemos y hay una crisis política muy importante en España, producto de la crisis económica, el sistema de partidos se rompe, se rompe en varios trozos. Y ahora tanto la derecha como la izquierda ya no tiene un solo partido, tiene dos. Uno más grandote, pero tiene otro bastante importante también, ¿no? La derecha tiene el partido central de derecha, se llama Partido Popular, que sería el equivalente al Colorado, pero también un partido de extrema derecha que está en contra del matrimonio homosexual, que está en contra que dice que no existe violencia de género y se niega a guardar minutos de silencio cuando hay un asesinato de una mujer a manos de su pareja. Es un partido que quiere que a los de Villarrica quiere mandarles el ejército para evitar que tengan ningún tipo de autonomía. Bueno, un partido como muy extremista, ¿no? Una suerte de trampismo, o bolsonarismo extremo, ¿no? Y luego, por otro lado, en la izquierda hay un partido, no tan extremo, que antes se llamaba Podemos o Unidas Podemos y ahora digamos que se llama Sumar, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Que es un partido Es una unión de partidos en realidad, ¿no? en realidad es una coalición de partidos, efectivamente, Coalición. que exige que los avances sociales vayan más rápido, ¿no? Es el partido que ha pedido que se subiera el salario mínimo interprofesional o ha pedido que se restaurara el poder de los sindicatos para negociar. Bueno, ha tenido muchas medidas, digamos, de avance social y político, ¿no? Que Claro, son los ahora que gobiernan hoy, digamos, hoy están en el poder. son los que gobiernan hoy junto al Partido Socialista, ¿no? Claro, Que que es sería como el mayoritario. partido liberal de allá, más Ujú. para entendernos, ¿no? Que es como de centro izquierda. Bueno, depende quién Bueno, gobierne es el Partido difícil Socialista. poner eso así porque acá el Partido Liberal puede ser de derecha total también, entonces es complejo, Claro, pero bueno, pero para tener una idea nomás, ¿no? Sí, es justo lo que te iba a decir ahora, que se parece un poco también al peronismo, ¿no? Que depende quién gobierne el Partido Socialista, pues es más de derechas o más de izquierda. Puede gobernar, por exacto. ejemplo, Felipe González, el histórico dirigente del Partido Socialista, ahora mismo es un tipo de derechas, totalmente de derechas. Ahora, sin embargo, el presidente que tenemos en este momento es del ala izquierda del partido, ¿no? Entonces, bueno, depende de cómo lo pillen. El caso es que con esa configuración
se hace todavía más necesario contar con los de Villarrica, sí, por si seguimos con el ejemplo, ¿no? Sí. Y porque lo que ha habido ha sido una suerte de empate técnico entre las dos partes, entre la parte de la derecha y la parte de la izquierda, y tienen que decidir si hay una repetición electoral o si hay gobierno de izquierdas, los del partido de Villarrica, los catalanes, que sería en el caso Espera, no español, te, ¿no? no te vayas todavía ahí. Espera que necesito seguir con la pedagogía. Eh, Dijiste, España no es una república. Entonces, Ajá. también es importante, Sergio, porque te juro que la gente no sabe. O sea, España es una monarquía parlamentaria, ¿así se define? Exacto, monarquía ¿Qué parlamentaria. quiere decir que es una monarquía parlamentaria y, y cuál es la influencia del rey para formar gobierno? Te quiero hilar eso antes de ir a la parte de Cataluña y todo esto. El rey tiene función de árbitro, es como un árbitro en la política española. Él no se puede mojar. Lo que hace el rey es decir, bueno, ustedes han quedado de esta manera, el que tiene que intentar formar gobierno es el del Partido Popular o el del Partido Socialista, ¿no? Simplemente mira los números y dice, inténtelo usted o inténtelo usted. Pero es un árbitro, ¿no? Es como si tuviéramos una suerte de árbitro, no es un tribunal, pero como la reina de Inglaterra, ¿no? Que no tiene poder, no tiene mando real en la política diaria, pero sí tiene una labor de arbitraje para evitar, digamos, que se desmadre la situación y que los dos políticos, por ejemplo, líderes de los dos grandes partidos hoy día, estuvieran diciendo, no, no, soy yo el que tiene que ir a intentar formar gobierno. Y el otro le dijera, no, no, soy yo. Bueno, para evitar esa, digamos, disputa, hay un tipo que arbitra, que es el rey, que dice, no, no, va a ir primero fulanito, si no lo consigue, irá menganito. Esta es un Ujú, poco la labor que tiene el rey. ujú, Pero no decide quién va a ser presidente. Quién va a ser presidente lo decide el hecho de que los diputados se pongan de acuerdo para hacer presidente a uno o a otro. Y a esos diputados los hemos elegido los españoles este domingo. Y entonces, ahora los números del domingo. El Partido Popular tuvo más votos, no le alcanza los 176, necesita a Vox, que es el partido de extrema derecha, tampoco alcanza los 176. Entonces, ellos dicen, en su discurso, yo le escuché a Feijóo, dice, nosotros ganamos, tenemos que intentar ser gobierno. Bueno, no van a conseguir porque no le dan los números. Entonces, él va a intentar, ¿qué es lo que él hace? Se va y le dice al rey, no, no llegué. ¿Qué le dice el rey? ¿Cómo son los plazos, digamos, para decirle al rey, mira, intenté, pero no pude? Claro, o sea, en realidad es un discurso falaz, ¿no? El que hace el Partido Popular, porque en España ganar no es tener más votos que el resto, es tener Claro, más apoyos parlamentarios. Es es decir, la suma de otros, claro, para llegar a los claro, 176. tú ganas siendo el que más apoyos tiene o el que menos rechazos tiene, ¿no? Como se puede ver de las dos formas, ¿no? ¿Qué le pasa a Feijóo? Que el único partido que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con él es la extrema derecha. Y en cuanto la extrema derecha se le une, el resto de partidos dice, yo no quiero saber nada con estos señores. Y en ese momento se queda aislado. Y al quedarse aislado no le alcanzan los votos. Él lo que dice que va a hacer es llegar al rey y decirle, bueno, a día de hoy, en el que todavía no han empezado a hacerse acuerdos en el lado izquierdo, yo soy el que más opciones tiene de ser presidente porque soy el que más votos, el que más diputados tiene. Y el rey es posible que le diga, bueno, inténtalo. Sin embargo, si llegara Sánchez, el actual presidente y candidato del Partido Socialista, y a ver al rey y ya llegara con acuerdos con otros partidos, con Sumar, con los catalanes, con los vascos, etcétera, podría decir, Majestad, yo ya tengo los apoyos, yo ya puedo sumar 176 escaños. Así que yo le pido ser yo el que intenta ir a una investidura. ¿Para qué vamos a hacerle perder el tiempo a los españoles con una investidura que sabemos que no va a funcionar cuando yo ya tengo los apoyos de la otra O sea, investidura? no hay quien tenga que ir primero, Sergio. O sea, va No, primero el que cree que ya tiene los votos asegurados, digamos. que el árbitro dice, se cree que efectivamente tiene los apoyos, más apoyos posibles, ¿no? Es el Ujú. árbitro, ese es el papel del rey, decidir. Pues yo creo que sí, que le toca ir a fulanito o le toca ir a menganito, ¿no? O sea que Pero el rey va a decidir si vamos, va a Feijóo y le dice, tengo esta situación. Y va a Sánchez y le dice, y el rey no es un boludo, pero la palabra, o sea, él sabe lo que está pasando. Entonces él dice, bueno, yo sé que este señor no llega, que es la derecha con la extrema derecha, no llegan.
y este otro Sánchez le dice, mira, yo ya tengo arreglado aquí, aquí, allá. Entonces, ahí es donde él le dice oficialmente, intente en la votación a ver qué pasa. Exactamente. ¿Cuál es digamos, el matiz irónico que queda todavía por medio, que no te he contado? Ajá. El matiz irónico que queda por medio es que al Partido Socialista le puede interesar que vaya primero Feijóo. ¿Por qué? Porque si Feijóo va al Congreso antes que el PSOE, lo que se va a encontrar es, o sea, lo que se va a visualizar, lo que todos los españoles van a ver es que dos opciones. O que el Partido Popular está absolutamente solo, no tiene ni un solo apoyo más, por lo tanto es muy débil y muy frágil, o que el único apoyo que tiene es el de la extrema derecha, que es casi peor todavía que estar solo, porque todos los demás te van a votar en contra. Entonces al Partido Socialista le interesa que eso se vea claramente, que está solo o solo con la extrema derecha y que son minoría, para luego ir ellos y decir, bueno, y ahora voy yo, y fíjense, yo consigo el apoyo de todos estos partidos y soy presidente. Digamos, la puesta en escena es una puesta en escena ganadora para el Partido Socialista. Así que es posible que el Partido Socialista juegue con eso para llegar a la ronda de contactos del rey y decirle, Majestad, yo voy a intentar sumar apoyos, pero todavía no los tengo, así que si usted quiere dejarle pasar al señor Feijóo, que tiene más diputados que yo, hágalo, que yo no tengo ningún problema. Y Es ahí una el cuestión rey, también de narrativa, digamos, de alguna manera. claro, es una cuestión táctica que permite generar una narrativa beneficiosa para el PSOE. Ahora, seguimos en la pedagogía electoral. Escuché que Feijóo dice, cosa que no va a pasar, pero le dice, bueno, nosotros tuvimos tanto, el segundo fue Sánchez, que le pida que se abstenga. ¿Qué quiere decir esto? Que en un hipotético caso, digamos, que no va a pasar, ¿qué es lo que, si él dice, yo tengo mis votos más Fox y se abstiene Sánchez, ¿hay gobierno aunque no llegue a 176? ¿O qué quiere decir esto de la abstención? Claro, porque en España la votación del presidente es, primera votación tienes que superar los 175, llegar a 176. En segunda votación te basta con tener mayoría simple, ¿no? Más sí es que no es. El Partido Popular tiene 171 síes, los suyos más los de Vox. Todo el resto de la Cámara le va a votar en contra, va a votar no a ese gobierno. Y lo que le está diciendo el Partido Socialista es absténgase, porque si se abstienen, ya no hay más noes que síes. Habría Mm, más síes que noes, aunque no llegaran a 176. Esto no ok. va a suceder. No va a Ujú. suceder en ningún caso porque el Partido Socialista no va a No, ya sé, abstenerse. solo para la pedagogía, digamos, o sea, eventualmente, o sea, si como mi papá Pero usaba aquí, mucho, Sergio, mi aquí papá, sí, la perdón. clave, Leo, es ¿cuál es la clave de todo esto? La clave es que el Partido Popular ha construido durante muchos años en España, y esta es una de las razones por las cuales tampoco puede gobernar y se ha quedado solo, ha construido la idea, la narrativa de que el partido de los de Villarrica, ¿no? Como decías antes, el partido de los catalanes y el partido de los vascos, son partidos anti-españoles, son partidos que van contra España y que por lo tanto, si el PSOE tiene el apoyo de esos partidos, el PSOE es un traidor a la patria en España. Eso es lo que ha querido construir el Partido Popular. Lógicamente, cuando tú construyes ese relato, te pones enfrente a los partidarios de Villarrica, a los de catalanes y a los del PNV, ¿no? Y a los vascos, ¿no? Que dicen, oye, usted me está insultando, yo no voy a votarle a usted nunca jamás, en ningún caso, ¿no? Y el Partido Socialista pues juega una narrativa del diálogo, que dice, oiga, los señores de Villarrica pues tendrán sus ideas, nosotros tenemos las nuestras, pero no son antiespañoles, tendremos que dialogar con ellos y llegar a acuerdos. De esa manera el PSOE ha conseguido pues tener más posibilidad de llegar a acuerdos dentro del Parlamento, del Congreso, mientras que el Partido Popular se ha quedado completamente aislado, porque su principal argumento, el principal argumento narrativo para atacar al Partido Socialista durante estos últimos 5 años, ha sido ese, y sigue siendo ese, el argumento narrativo de que se llegan a acuerdos con los comunistas, que es como llaman a los de Podemos y a los de Sumar, y con los independentistas antiespañoles. Ese es el argumento narrativo. Es España, que son ellos, o el pacto, le llaman el pacto Frankenstein del Partido Sí. Socialista, ¿no? Eh, para seguir entendiendo qué pasa en España, hablaste de País Vasco y de Cataluña.
En términos, digamos, políticos, jurídicos, administrativos, ¿cómo se manejan estas regiones, digamos? No son autónomas completamente, o sea, dependen del gobierno central, su presupuesto tienen que mandar ahí la plata, ¿cómo es la cuestión? A ver, hay ciertos niveles de autonomía. Por ejemplo, la mitad del presupuesto aproximadamente de los impuestos que pagamos los españoles, la mitad van para el Estado, para el presupuesto nacional, por llamarlo de alguna manera, y la otra mitad van para estas regiones, ¿no? Pero no solo para estas, para todas las regiones de España. Las regiones se organizan de forma autónoma, todas, no solo Cataluña y el País Vasco, también Andalucía, también Galicia. El caso vasco es un poco más refinado. El País Vasco tiene más grado de autonomía todavía que Cataluña. Tiene un nivel más de autonomía. Y luego ellos, con la mitad con el dinero que tienen, que es la mitad de esos impuestos, ellos pueden gestionar aquellas competencias que tienen delegadas. ¿Qué competencias tienen delegadas? Pues, por ejemplo, la sanidad y la educación. La sanidad y la educación en España dependen del gobierno autonómico, no dependen del gobierno nacional. Eso es muy importante. La política de vivienda. La política de vivienda también depende del gobierno autonómico. Las carreteras y los trenes que circulan dentro de la misma región también dependen del gobierno autonómico. O sea, son muchísimas competencias las que dependen del gobierno autonómico. España es un país bastante descentralizado. ¿Qué es lo que no depende del gobierno autonómico? Bueno, no depende del gobierno autonómico las relaciones exteriores. No tienen embajadores, los embajadores los tiene el Reino de España, no los tiene Cataluña o el País Vasco o Andalucía. O el ejército, tampoco tienen ejército propio. Pero incluso tienen hasta policía propia. Cataluña tiene una policía propia. No está la Policía Nacional, está lo que se conocen como los Mossos d'Esquadra, que es una especie de gendarmería propia. Y lo mismo pasa con Euskadi, que tiene policía propia, ¿no? Y a nivel Así que judicial, a nivel judicial es de ámbito estatal. El nivel judicial es de ámbito estatal, aunque hay una instancia autonómica, digamos, el nivel máximo es de ámbito estatal. Ahí no están divididas las competencias y la única competencia que tienen ellos es para que los juzgados, los edificios de los juzgados, estén en buenas condiciones. Pero solo los edificios, digamos que las personas dependen del ámbito estatal. el otro día escuchando un podcast de Pablo Iglesias, escuché la palabra plurinacional. Quiero entender esto porque es una manera de decirlo o desde el punto de vista constitucional es plurinacional, porque Bolivia sí es plurinacional, España no sé si es plurinacional o sí es. A ver, aquí hay también matices y discusiones. Bueno, lo que sí es desde el punto de vista constitucional es un Estado autonómico, como te decía, ¿no? En el que las competencias están divididas. Las regiones tienen autonomía para hacer determinado tipo de cosas, tienen presupuesto propio, pero Bastante eligen cosas, por lo que explicaste, muchas bastante, cosas. bastante, sí. Y nosotros elegimos a nuestro gobierno autonómico, podemos elegir al que queramos, de un color o de otro, y ese gobierno es el que elige su presupuesto, cómo gastas el presupuesto, si vamos a tener más educación o más sanidad, o la vamos a privatizar o la vamos a estatizar, ¿no? O sea, que tiene mucha autonomía la región. Dicho eso, hay algunas nacionalidades históricas en España. Se llaman así porque históricamente fueron reinos igual que había un reino de Castilla, había un reino de Aragón, que es la actual Cataluña, o el reino de Galicia, la actual Galicia, o los reinos, las Vascongadas, ¿no? Los reinos de lo que ahora sería el País Vasco, ¿no? Esos reinos tenían identidad propia, tienen identidad propia, y se les considera nacionalidades históricas. La discusión, y esto aparece en la Constitución aparecen como nacionalidades históricas. La discusión está entre la derecha española, que dice que no es lo mismo nacionalidad que nación, y la izquierda, que sostenemos que son naciones desde el punto de vista de la identidad cultural, del idioma, tienen un idioma propio. En Cataluña hay un idioma propio, en Galicia hay un idioma propio, en País Vasco hay un idioma propio. Pues hay quienes nosotros sostenemos que son naciones con todos los derechos y que por lo tanto España es un Estado plurinacional en el que hay varias naciones conviviendo. Cuando en las encuestas uno le pregunta a los españoles cómo se siente, si se siente catalán o español, etcétera, uno se encuentra distintas respuestas. Hay quien dice, yo me siento solo español. Hay quien dice, yo me siento solo catalán, solo de la identidad catalana. Y hay quien dice, no, yo me siento español y catalán. Es como si en Paraguay a la gente le preguntaran y dijera, yo me siento solo guaraní, no paraguayo. Yo soy guaraní, no paraguayo. Habrá quien diga, yo soy paraguayo y guaraní, y habrá quien diga, yo soy solo paraguayo, no soy guaraní.
¿no? No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, Sí. pues algo parecido sucede en estas zonas, ¿no? El nacionalismo español, representado por el Partido Popular y sobre todo por Vox, lo que hace es negar esas nacionalidades. Es como, usted no se puede sentir catalán, no existe eso. Usted se tiene que sentir español y solo español. Entonces, esa agresión es la que hace que haya tanta animadversión entre esas zonas de España y la derecha española. Además, es una agresión histórica que viene de hace muchos siglos y en particular fue dura durante todo el franquismo, del que surgen los partidos de la derecha española, ¿no? Durante el franquismo se prohibía la lengua propia en esas zonas, ¿no? Imaginen que a los guaraníes se les prohíbe hablar guaraní. Bueno, esto ha pasado durante 40 años, hace nada, en España durante la dictadura de derechas que vivimos del general Franco. Y obviamente eso existe todavía, esa animadversión existe tanto en el pueblo catalán como en los descendientes de Franco, que son los que ahora mismo mantienen el partido Vox. Eh, Estoy apasionado con esto porque creo que es muy útil para que entendamos cómo es el gobierno de España y cómo se elige. Esto, para retroceder un poquitito, hace muy poco hubo una elección, digamos, creo que era de las alcaldías y de algunos en España. Pierde, digamos, el PSOE, yo digo PSOE, ustedes dicen PSOE. El PSOE pierden también la izquierda y el presidente actual tuvo una idea brutal porque al día siguiente ya salió a convocar elecciones, digamos, o sea, fue muy rápido, rompió toda esta cuestión porque iba a ser cerca de diciembre, entonces había tiempo de golpearle, él dice no, entonces de un día para otro él consigue, o sea, hay una habilidad que tiene Sánchez realmente que hay que digamos, decirla, ¿no? Porque tuvo, y Total. mirando los resultados, consigue por muy poco, porque no llegaron por muy poquito la extrema derecha y la derecha no llegó a ser gobierno, pero a pesar que las encuestas decían que ganaban de taquito, como se dice acá. O sea, Sánchez tiene una habilidad muy grande, eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿tendrá la habilidad para formar gobierno Ahí es lo que quiero que me cuente, que me querías contar antes sobre la situación, sobre todo en Cataluña, que creo que es el lugar más complejo. Pues esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los españoles en este momento, ¿no? Si Sánchez tendrá la habilidad suficiente para llegar a un acuerdo con los catalanes. Hay un dato importante en todo esto y es que en Cataluña el partido de Sánchez, el Partido Socialista, también ha sacado un muy buen resultado. Ha sacado mejor resultado que la suma de todos los partidos independentistas en Cataluña. Es decir, el partido, digamos, nacional, ponte el Partido Liberal, por seguir con el parangón o la metáfora en Paraguay, ha sacado mejor resultado que el partido de Villarrica, ¿no? Ujú. Y esto es la primera vez que pasa desde hace muchos años. ¿Qué significa eso? Significa que, obviamente, esos partidos independentistas ya no pueden negociar diciendo que representan a todos los catalanes. Tienen que asumir que representan a una parte de los catalanes, pero no a todos, porque los partidos no independentistas también tienen un buen resultado. Bueno, en ese contexto es en el que se va a dar el debate. En el debate están pidiendo, por un lado, referéndum de independencia, la posibilidad de que haya un referéndum de independencia, como hubo en Escocia o en Montenegro, ¿no? Hace no tanto tiempo, en otros países europeos. Y por otro lado, están pidiendo la amnistía, porque hubo un intento ya de independencia en Cataluña que fue detenido por la justicia y por la policía, y hubo muchos dirigentes que acabaron encarcelados, ¿no? De hecho, uno de los dirigentes principales está exiliado en Bruselas, vive en Bruselas, se llama Puigdemont. Entonces, bueno, esas son las dos grandes peticiones. La cuestión está en torno a esas dos grandes peticiones, a ver en qué se queda, ¿no? Yo diría que hay mucha escala de grises. Esos son los máximos. Desde el nada a ese máximo hay una importante escala de grises. Existen los indultos, existen rebajas de penas, existe la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o referéndum, pero no sobre la independencia, sino sobre algún acuerdo de nueva forma de conectar Cataluña con España. Creo que existen muchas fórmulas que se podrían explorar para tener un buen resultado. Y este es otro dato muy importante, Sánchez no necesita el voto a favor de los independentistas, necesita solamente que se abstengan. Que Lo son mismo que le seis está votos, pidiendo, ¿no? Son 6 votos. siete, Siete. son siete. Lo mismo que le está pidiendo
el Partido Popular a Sánchez, se lo puede pedir Sánchez a los independentistas, con la salvedad de que solamente tienen que abstenerse 7 personas, ¿no? Que es muy poquito, porque la suma de todo el resto es mayor que la del Partido Popular y Vox, ¿no? Claro, claro. Esos 7, claro, una abstención sería como no darle el apoyo de alguna manera en forma directa y queda bien con la parte independentista, pero ya dijeron que Exacto, no van a, que no lo va a hacer, que no va a ser gratis, digamos, esta vez, ¿no? O sea, ya exacto. avisaron. Es Claro, decir, pero tú dices, 7 votos tienen hoy un poder tan poderoso brutal, que total. pueden obligar a una nueva elección en España, incluso. No sé si les conviene a ellos, yo creo que no les conviene, porque así como hemos visto los resultados, pueden seguir perdiendo. Entonces, no sé si les conviene, pero en realidad estos 7 votos están manejando hoy el equilibrio. Totalmente. Estos 7 votos están manejando el equilibrio y totalmente, desde el punto de vista racional, no les convendría a priori repetir, porque la gente puede decir, mire usted, nos está poniendo en riesgo de que llegue la extrema derecha Claro. y que nos pase por encima, pero no son un actor racional. El partido de los independentistas catalanes, del de Puigdemont, es un partido unipersonal, diría casi, ¿no? Depende exclusivamente de la voluntad de un señor que está en Bruselas exiliado. Y eso lo convierte en un partido muy volátil. Puede pasar cualquier cosa. En España ya se repitieron elecciones una vez, porque, bueno, se convocaron anticipadamente elecciones una vez, porque decidieron no apoyar los presupuestos y eso tumbó el gobierno, un gobierno de izquierdas. Y en Cataluña gobiernan los dos partidos independentistas, el de izquierdas y el de derechas, y el de derechas se fue del gobierno. También, digamos, que le dio una ventolera, como decimos aquí en España, a Puigdemont y se salió del gobierno, se salió del propio gobierno de Cataluña que compartía no con España, lo compartía con el otro partido independentista. Entonces, bueno, es un partido muy impredecible porque depende de cómo se levante ese señor ese día, ¿no? Y esto en realidad nos pone en una situación bastante complicada, ¿no? Porque es inestable, evidentemente. ¿Cuál es el siguiente plazo finalmente, Sergio? Ahora, ¿qué es lo que viene? Digamos, esta cuestión de ir al árbitro que es el rey, digamos, ¿hay plazos? Sí, a ver, el siguiente plazo es el 16 de agosto. Los diputados que han sido elegidos, digamos que toman acta, cogen su acta en el Posesión. Congreso, Ujú. toman posesión, efectivamente. Y en ese momento se conforman los grupos parlamentarios. Oye, pues tenemos tantos diputados, podemos montar un grupo parlamentario. Y justo cuando pase eso, se elige a la presidenta del Congreso y la presidenta del Congreso es la que le dice, se va a ver al rey, y dice, Majestad, tenemos tantos grupos parlamentarios, puede usted convocarlos cuando usted quiera. Así que el presidente, ya y el rey, cuando ya sabe cuáles son, lo va a saber antes, evidentemente, pero formalmente cuando le llega a la presidenta del Congreso y le dice, tenemos 6 grupos parlamentarios, él dice, muy bien, pues voy a llamarlos uno por uno a ver quién es el que puede formar gobierno. Así que digamos que en la segunda quincena de agosto será cuando probablemente el rey convoque a los grupos parlamentarios y decida si va primero Feijóo o no, o va directamente Sánchez. Ujú. Pero hay un plazo después de la segunda quincena, digamos, para no extender No, tanto. No. no, el rey puede decidir cualquier cosa. Ah, El rey puede decidir cualquier cosa. Una vez que lo decida el rey, la presidenta del Congreso también puede decidir cualquier cosa, aunque lo normal, el uso parlamentario es que convoque cuanto antes, que no se demore demasiado. O sea, ella habla con el candidato y ponen una fecha de acuerdo, ¿no? Imagínate que tú eres el presidente del Congreso y yo soy el candidato, pues nos pondríamos de acuerdo. Oye, mira, yo querría poner la investidura la semana que viene. Yo te diría, mira, tengo que prepararme mejor la cosa, dame unos días más de margen. No, nos vamos 10 días. Lo negocian y lo ponen, pero no hay un plazo establecido. estupendo, Sergio. Bueno, la verdad que hay otras cosas que me gustaría hablar contigo y lo vamos a seguir haciendo porque esto da para más sobre el rendimiento de la izquierda. Acá no hay demasiada información, entonces yo no quiero confundir a la audiencia, ¿verdad? Pero eh, la coalición de Sumar tuvo menos votos que Unidas Podemos también, y a Podemos lo quisieron crucificar. Y bueno, hay mucho que hablar, así que, pero hoy no es el momento. Eh, esta pedagogía electoral me gustó mucho y de gobierno. Te agradezco mucho, Sergio, como siempre. Un gusto hablar contigo. Es un gran placer, Leo. Cuando quieras, que sabes que siempre para nosotros es una dicha que nos sigáis desde América Latina, que estéis atentos a lo que pasa por acá
y poder compartirlo con vosotros y que se entienda, ¿no? Porque somos pueblos hermanos y de la misma manera que estamos atentos a lo que sucede en Paraguay, apreciamos que estéis pendientes bueno, de las buenas noticias como la que hemos tenido ahora en España, en donde se ha frenado al fascismo, cosa que es positivo para el planeta entero, no solamente para nosotros los españoles y las españolas. Así es, querido. Muchas gracias. Hacemos una pausa Un y ya abrazo. Bueno, les decía que tenemos que hablar también de Argentina y me encanta poder hablar con Jair, periodista, investigador, además tiene un fundador de un medio de comunicación político. ¿Cómo te va, mi querido El Grito del Sur? ¿Cómo te va, Jair? Muy bien, Leo, un gusto estar hablando contigo, con todo el equipo de Made in Paraguay, y siempre interesante intercambiar miradas de lo que pasa en la región. Sí, totalmente. Nosotros andamos mucho con lo que está pasando en Paraguay todavía después de las elecciones y está a punto de ver, ¿no? Digamos, la asunción, así que, pero han pasado cosas y se vienen cosas. Por ejemplo, lo que pasó en España ya lo vamos a charlar con Sergio, pero quería preguntarte por Argentina, porque se viene lo que se llaman las pasos, después está la general, primera vuelta, posible segunda. Explícanos cómo es el sistema electoral de la Argentina, el tema de las pasos, ¿qué significa esto? Bien, bueno, las PASO se crean en el 2011 y son un mecanismo para dos cosas, para resolver internas partidarias y también para ponerle un filtro a aquellas candidaturas que no llegan al 1,5%. Entonces, las PASO tienen dos objetivos. Por un lado, son primarias simultáneas obligatorias, o sea, todos los partidos tienen que hacer sus primarias abiertas. De esta forma, por ejemplo, se enfrentan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el espacio de Juntos por el Cambio y Sergio Massa y Juan Grabois, por ejemplo, por el espacio de Unión por la Patria, y de ahí saldría solo un candidato de cada uno de los frentes que llega a la elección final de octubre, pero por el otro lado también evita que un montón de listas pequeñas, que muchas veces están vinculadas a los negociados políticos de poner un candidato ahí para llevarse fondos públicos, lleguen, porque lo que hace es que todas aquellas listas que no alcancen más del 1,5% quedan por fuera y no se pueden presentar en agosto. Entonces, por un lado, dirime las discusiones partidarias internas y por el otro lado también lo que hace es filtrar aquellas opciones que tienen un rango de adhesión mayor al 1,5%. Y esto es lo que se va a estar votando el próximo 13 de agosto. Entonces, cualquiera puede votar, digamos, porque acá, por ejemplo, en Paraguay vos estás afiliado al Partido Colorado, votás en la interna colorada, digamos. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cualquiera puede votar en cualquier lugar? Cualquiera puede votar en cualquier lugar. De hecho, las 4 siglas de las PASO lo que dan cuenta es de eso, que son unas primarias, o sea, no son las elecciones definitivas, que son abiertas, lo que quiere decir que incluso vos como militante peronista podés ir a votar en la interna del macrismo, porque tácticamente entendés que es mejor que te toque un candidato u otro, y son simultáneas, lo que quiere decir que todos los partidos tienen que hacer sus internas en la misma fecha. Y por último, como sucede en Argentina y en otros países de la región, el voto es obligatorio. Entonces, no son una instancia electiva, como puede suceder con algunas primarias partidarias en otros países, sino que todos los que están afiliados al padrón, los que están empadronados dentro del padrón nacional, tienen que acudir para ejercer su voto y si no, lo tienen que justificar, como sucede en otras latitudes, por qué no fueron al cuarto oscuro en esta instancia. Claro, en Paraguay no es obligatorio. ¿Qué significa que sea obligatorio si no te vas a votar? ¿Qué pena tenés? ¿Qué tipo de penas, digamos? Mira, en general las penas son casi testimoniales, ¿no? Tiene que ver con alguna... Por ejemplo, en un momento se hablaba de que si no ibas a las primarias, si no lo justificabas, no podías ejercer tu voto en las elecciones de octubre. Bueno, eso no siempre sucede. Las penas tienen que ver, bueno, por ejemplo, si uno quiere reactualizar alguna documentación, tiene que justificarlo, pero creo que es algo más simbólico y que tiene que ver con la participación democrática que otra cosa. Y ahí, Leo, te doy un dato interesante, que es que el ausentismo electoral, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Paraguay o en otros países, acá se desdoblan las elecciones regionales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Formosa vota en una fecha que no necesariamente coincide con la presidencial, o Chaco vota en una fecha que no necesariamente coincide con la presidencial.
Muchos también esto obedece a una estrategia política, ¿no? De diferenciarte del gobierno nacional o de pegar tu elección regional a la nacional. Bueno, un síntoma que se viene viendo es un aumento del ausentismo electoral, Leo, en un país como el nuestro, que en general ha tenido niveles altos de participación. De hecho, en las presidenciales siempre estuvo arriba del 70%, hubo presidenciales donde estuvo arriba del 80 o el 83%, los cuales son números muy altos. Y algo de lo que se mira con cierta resquemor, con cierta sospecha, es la baja de la participación, y se estipula que parte de esta baja obedece a sectores del panperonismo, ¿no es cierto? Sectores populares que podrían votar al peronismo si hay que enfrentar a Macri o si hay que enfrentar un proyecto de extrema derecha, pero que se ven desmotivados, desanimados, con cierto descrédito en la política. Entonces, gran parte de la campaña de Unión por la Patria, por lo menos, está centrada en la participación electoral. Vamos a explicarle esto a la audiencia, por ahí se perdió, porque Juntos por el Cambio es el nombre donde está, digamos, Macri, por decir así, para que la gente entienda más rápidamente, y Unión por la Patria era lo que antes era Frente de Todos, que hoy une al peronismo. Esto para hacer un poco más entendible a nuestra audiencia. Los que votan dentro, vamos a ir a los dos ejemplos. Juntos por el Cambio está Patricia Bullrich y está Larreta, que es el actual alcalde o intendente de Buenos Aires. Y por el otro lado está Massa y está Juan Grabois. Una vez que termina, gana, vamos a suponer Massa, ¿verdad? Que creo que va a ganar. ¿Los votos de Grabois también se le suman a él? ¿Sirve de algo o no sirve de nada de eso? Bueno, sirve, y es una de las grandes discusiones, ¿no? Porque la estrategia de Unión por la Patria viene siendo que Massa sea el candidato individualmente más votado, ¿no es cierto? Porque vos después vas a tener la composición de cuánta gente votó a Juntos por el Cambio, al macrismo, con la suma de las dos internas, y cuánta gente votó al peronismo, a Unión por la Patria, con la suma de las dos internas. La apuesta de Unión por la Patria es que Massa sea el candidato individual más votado, más allá de que los votos peronistas queden segundos, que lo posicionen como, bueno, el tipo cuya imagen más se puso en la urna es la de Sergio Massa. Ahora, la discusión es qué capacidad tenés vos de incorporar los votos de tu interna de cara a octubre. O sea, en el hipotético caso de que gane Massa, ¿qué capacidad tiene Massa de conservar los votos de Juan Grabois? O vamos al otro caso, ¿qué capacidad tiene Horacio Rodríguez Larreta de conservar los votos de Patricia Bullrich? Ahora, en términos meramente institucionales, lo que cuenta son la suma de votos. Entonces, los celestes, los peronistas, van a tener un número final que implique la suma de votos de Massa y de Grabois. Y los amarillos, el macrismo, va a tener un número final que implique la suma de votos de Bullrich y Larreta. Y eso, ¿De qué sirve, perdón, de qué dale. sirve ser primero en estas pasos, digamos? ¿Es una cuestión más de marketing? ¿Es una cuestión de decir tuvo más fuerza? O sea, ¿de qué sirve si la suma de los dos le dan primero a Bullrich o a Massa, digamos? ¿De qué te sirve? Bueno, es interesante porque sirve básicamente construir una narrativa, ¿no? En principio, Eso. Massa lo que va a decir es fui el candidato individualmente más votado. El macrismo lo que va a decir fuimos el espacio político más votado, ¿no es cierto? Creo que ahí va a haber una construcción narrativa que tiene que ver con la capacidad de contención de votos a la interna. Pongamos un ejemplo. Bullrich representa el ala derecha de la coalición de derecha, ¿no es cierto? Lo que aquí se le llama la contradicción entre halcones y palomas. La pregunta es, si en esa interna que viene muy pareja, gana ¿Larreta puede contener los votos más de derecha o esos votos fugarían a Javier Milei, que es el candidato de extrema derecha en este momento, libertario, extremista? Entonces, la gran discusión va a ser por qué capacidad tiene el que gane la interna de contener sus votos más díscolos, ¿no es cierto? Yo creo que en el caso de Unión por la Patria, Sergio Massa, que a priori se supone que ganaría por mucho la interna, se supone que 4-1, o sea, las encuestas dan 24% a 6 más o menos, del 30% que sumaría el peronismo. Se supone que Sergio Massa contendría más fácilmente los votos de Grabois, que es un voto crítico, pero que también entiende la amenaza que supone un triunfo del macrismo. Ahora, la gran pregunta es si el que gane la interna en el PRO puede contener los votos de su adversario en una interna muy picante. Entonces, si el voto de Larreta, que es un voto de centro derecha, o un voto más
perdón, más socialdemócrata, se alinearía atrás de una candidatura de Bullrich, o si los votos de Bullrich, que son un voto más extremista, que quiere la aniquilación real del kirchnerismo, se alinearía dentro de una opción como Larreta, que es más socialdemócrata, más dialoguista. Me parece que parte del gran debate viene ahí. Ujú. Ahora, en la elección del 2019 llamó la atención cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández, decide no presentarse, aunque era la más, digamos, la que tenía mejor performance en las encuestas. Siempre ella estuvo encima del 30%, pero no quiso polarizar con Macri, entonces elige a Alberto Fernández y ella se queda de vice, una brillante decisión. Después tuvieron peleas entre ellos también, como suele pasar, pero digo, en términos electorales fue una decisión majestuosa, inteligente, digamos. En este caso, también primó eso, digamos, o sea, Massa de alguna manera, porque Massa no le representa a todo el peronismo, muchos dicen que es muy de derecha, muchos dicen es muy amigo de Larreta, le criticó duramente a Cristina, la quiso expulsar, digamos. Esta decisión de que sea Massa y no, yo voy a tirar nombres que por ahí acá mucho la gente no sigue, pero Guado de Pedro, cosas así, o el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Decisión de quién fue? ¿Fue de Cristina o fueron de los intendentes y gobernadores que presionaron? Porque ya estaba Guado de Pedro lanzado y a las 24 horas lo sacan. Es una gran pregunta, Leo. Yo creo que la respuesta ahí es, por un lado, que a Massa lo ponen los gobernadores. El poder territorial, digo, en un país como Argentina, los gobernadores, y en un escenario de descrédito de la política, como decíamos antes, los gobernadores garantizan algo clave, que es el aparato, ¿no es cierto? La movilización territorial, que la gente vaya a votar y que la gente ponga la boleta que los gobernadores quieren. Bueno, los gobernadores no querían al ministro del Interior, que es a quien nombra Leo, que es Guado de Pedro, que es una figura más cristinista. Yo creo que acá hay un gran problema en Argentina, que es que Sergio Massa termina siendo la reelección ideológica del albertismo. ¿Qué quiere decir esto? Un peronismo más conciliador, un peronismo que no va a transformar la matriz del país, que no va a discutir el ingreso del Estado en, por ejemplo, el mercado del litio, y eso es lo que viene a expresar Juan Grabois. Digo, la elección de Sergio Massa es una elección pragmática. Yo interpreto que la lectura es que en un escenario muy complejo económicamente, recordemos que en Argentina tenemos casi 120 de inflación interanual, algo que ya no es un fenómeno económico, es un fenómeno social, atraviesa toda nuestra vida. Es muy difícil reelegir una gestión, ¿no? Por más que tenga una adhesión muy grande el peronismo, por más que Cristina tenga un 30% de intención de voto, creo que la apuesta por Sergio Massa es una apuesta de los gobernadores y es una lectura de Cristina de que hay que ser pragmáticos, de que si se quiere evitar una derrota electoral, también hay que elegir al rival. Y la elección de Sergio Massa también es una elección del rival, porque mi lectura es que el corrimiento del peronismo hacia el centro le quita espacio de representación al candidato más de centro de la derecha. Entonces, la hipotética elección de Sergio Massa como contendiente final es para forzar un balotaje entre Massa y Patricia Bullrich, que, como muestran la mayoría de las encuestas, sería la única hipótesis en la que el peronismo podría ganar, porque Bullrich representa un sector muy extremo, porque Sergio Massa es más de centro, hasta te diría de centro derecha, y puede convencer a cierta parte del electorado que votaría a Larreta, y también porque hay un gesto de Cristina de encolumnarse detrás de Sergio Massa a cambio de ocupar algunas posiciones dentro de la lista legislativa. Y un nombre más que traías vos, que me parece muy interesante, que es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es el mejor representante del kirchnerismo, digo, un tipo que fue ministro de Economía, que estuvo al frente de la estatización de YPF y de la recuperación de la empresa más grande de nuestro país, es YPF, pero que también tuvo una gestión muy exitosa en la provincia de Buenos Aires y que probablemente reelija. Bueno, fue el factor de la discordia, porque finalmente Axel, que podría haber sido un candidato presidencial muy competitivo, prefirió no presentarse. Entonces, esto también...
Perdón, prefirió porque también la provincia de Buenos Aires es fundamental, digamos, o sea, perder la provincia de Buenos Aires es una, digamos, es en términos electorales, ahí está, ahí hay una masa impresionante, digamos, o sea, Es como central, ¿no? Diríamos. claro, es como acá central. Ahora, me dijiste YPF, justo salió ahora que le quieren demandar a YPF por 16.000 millones de dólares. ¿Esto es pura casualidad porque es como pegarle un palo también a él o no tiene nada que ver? Bueno, casualidades no existen. De hecho, te voy a decir, quien demanda al Estado argentino no son los bonistas, sino que son unos fondos buitres que lo que hacen es comprar títulos de gente que está litigando, comprar potestades de litigio. Entonces, si vos como empresario sabés que no lo vas a cobrar en 10 años, viene este fondo buitre y te lo compra para hacer el juicio. Este es el demandante de la Argentina. Argentina ya perdió el juicio, o sea que sí o sí va a tener que pagar, y además la discusión de fondo es que esto se dirime en los tribunales de Nueva York, profundamente afectados por intereses económicos. Pero es una de las discusiones que se viene dando, obviamente que es la discusión que busca posicionar la derecha. La otra discusión, que es una buena noticia que tuvo Argentina, es la inauguración del gasoducto, que no sé si están enterados ahí en Paraguay, pero les comento que es justamente la infraestructura que permitiría extraer gas natural de la reserva de Vaca Muerta, no solamente para abastecer a Argentina, sino incluso para exportar, por ejemplo, a Brasil. Y esto es gracias a que YPF es estatal y a que se volvió a poner plata en exploración que la gestión de Repsol había vaciado totalmente. Entonces, sí es verdad lo que decís vos, Leo, la demanda máxima es de 16.000 millones, la demanda mínima es de 5.000 millones, la discusión es cuánto te cobran de interés, pero creo que el trasfondo político es que la decisión de estatizar YPF fue estratégica, sobre todo pensando en un país como el nuestro, que necesita autoabastecerse de energía, ¿no? Que a diferencia de Paraguay no tenemos un Itaipú gigante aquí, sino que tendríamos que haber invertido en exploración mucho antes, y que YPF lo logró gracias a su estatización. Ahora, pasadas las PASO, que son el 13 de agosto, va a quedar un candidato del peronismo, un candidato del macrismo, para hacerla más fácil acá, discúlpeme, y Milei, que es este otro personaje que había irrumpido, creció muchísimo, ahora parece que se quedó un poco. Entonces, la elección es muy distinta al 2019, que era a dos, era macrismo contra cristinismo, vamos a decir, ni siquiera el kirchnerismo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se divide en tres esta historia, porque Milei va directamente a octubre. Eh, ¿Cómo están las encuestas en esa división, digamos, y Milei, a quién le va a restar votos? Es una muy buena pregunta. Las encuestas, lo primero que te digo, Leo, es hay que tomarlas con pinzas. Sobre No, todo, se equivocan en todo el mundo. Se equivocaron acá, se equivocaron en miremos España. Paraguay, miremos España, miremos Argentina. Pero bueno, dicho esto y hecha esta salvedad, me parece que está bueno ver la continuidad de las encuestas. Lo que muestran es como dos bloques grandes de alrededor del 30%, que serían el del peronismo y el del macrismo, y un bloque más pequeño que serían los 20 puntos de Javier Milei. Ahora, es interesante ver a quién le resta votos Javier Milei, y uno pensaría a priori que le resta a Juntos por el Cambio porque tiene un discurso más de derecha, pero lo cierto es que de cada 4 votos de Javier Milei, 3 vendrían de Juntos por el Cambio y 1 viene del peronismo. Creo que ahí hay una sensibilidad que hay que empezar a trabajar, que tiene que ver con el descrédito de la política de ciertos sectores juveniles del peronismo y también con la incapacidad de dar respuestas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Si uno mira el contrato electoral de 2019, en donde se proponían mejoras salariales, mejoras en educación, un avance real en soberanía, bueno, muchas de esas cosas, nobleza obliga, por un contexto difícil, porque le tocó la pandemia, la guerra de Ucrania, una sequía histórica, pero otras por incapacidades propias no se pudieron hacer. Entonces, yo creo que hay cierta narrativa del peronismo que le busca hablar a los desencantados que hoy encuentran representación en Milei, que es inteligente, porque hay un cuarto de los votos de Milei, un 5% que te podría hacer ganar la elección, que hoy encuentra su representación ahí y que quizás hace 4 años votó al peronismo. Y bueno, ese es el problema, porque acá en Paraguay ganó el Partido Colorado por la división entre Payo y Efraín Alegre, que vos sabés, estuviste acá también muy presente. Entonces, Payo y Efraín llegan al 50%, Peña se queda con 43%, entonces la división
que se pensaba que Payo le iba a robar a los Colorados, como fue Lino Oviedo en el 2008, y que ganó Lugo, no ocurrió, digamos. Entonces, eso está por verse. Te quería preguntar, porque acá estamos hablando de un personaje como Milei. Hace poco se salió un libro que yo me leí, la gente no sé si sabe acá, pero dice que Milei habla con su perro muerto, y que el perro muerto le da consejos, y él también habla con economistas que ya han sido muertos a través de un medium, que es la hermana. Estas cosas, digamos, que son, que el que está escuchando dice, no, no estoy entendiendo. Entonces, bueno, para no hacerla muy larga, es un personaje que supera la ficción, digamos. ¿Afectó en algo este libro a Milei o a la gente le da igual? Mira, hay comentarios incluso de que mantienen una relación afectiva con su propia hermana. Digo, es Exacto. un personaje a ese nivel. La realidad es que lo que venían diciendo algunos analistas es que no afecta al voto duro de Milei, que el que vota a Milei porque ideológicamente está de acuerdo con Milei va a seguirlo votando a pesar de que sea pareja de su hermana, en esos términos, o de que duerma con 8 perros, o de que hable con los muertos, o de que, o que proponga quemar el Banco Central. El que está con Milei ideológicamente va a seguir con Milei ideológicamente. Y lo que decían es que el que está con Milei por un gesto antipolítica tampoco está informado de este tema. Entonces, que realmente no siga el dedillo la política como podemos seguirlo nosotros y enterarnos de que propone vender órganos, por ejemplo, de que la gente pueda vender un riñón. Digo, el votante blando de Milei no está informado de eso y vota a Milei por un gesto antipolítico, rebelde, ¿no? Y el votante duro de Milei va a seguir votando Milei aunque Milei proponga vender órganos a precio de mercado. Entonces, lo que se leía era que quizá los que están más bandeando son el voto más estratégico, el que, bueno, elige votar a Bullrich porque piensa que puede llegar a un balotaje y lo hubiera votado a Milei si tenía más posibilidades. Pero que tanto el voto duro como el voto más blando de Milei siguen firmes en alrededor de un 20%. La última pregunta, 2 por 1, digamos, Massa es ministro de Economía, la economía argentina no está bien, eso le golpea, me imagino, no sé, él aceptó igual esto como un reto, no sé desde que asumió, hace pocos meses hasta hoy, si tuvo algún avance, digamos, mejoró algo o no, porque la gente mide mucho por emociones y por el bolsillo el día de las elecciones, por un lado, y por otro lado, también como a modo de pedagogía, ¿cómo es el tema de la primera vuelta? ¿Quién gana y quién puede ganar en primera vuelta y qué tiene que pasar para que haya una segunda vuelta? Bien, la primera pregunta, que es la de Sergio Massa, vos das en un clavo, está muy ligada su imagen a la gestión económica, porque es efectivamente una especie de superministro de Economía, metió bajo su égida también el Ministerio de Producción, digo, una serie de ministerios que se nuclearon dentro de Economía. No hay respuestas económicas, la inflación sigue siendo muy alta, si bien hay una tendencia al decrecimiento de estos picos de inflación, la inflación sigue siendo muy alta. Argentina supo tener el salario en dólares más alto del continente, hoy el salario en dólares es bajísimo, a la cotización del dólar está aproximadamente en $200, Argentina supo tener un salario alrededor de $550 en el gobierno, sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner, así que bueno, no... Massa y desde su entorno dicen que su campaña es su gestión. La verdad es que la gestión no viene siendo del todo buena en economía. Esta semana se cierra un acuerdo con el FMI. Esperemos que eso le pueda dar un poco de aire. Y respecto a lo que consultás de las condiciones para ganar en primera vuelta, que igual la primera vuelta es en octubre, no en estas de las PASO, tiene que haber 45% o 10 de diferencia con el segundo, algo que resultaría por lo menos muy raro que pase en esta primera vuelta, pero bueno, esto es Argentina, es Latinoamérica y como vos bien sabés, Leo, todo es posible. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa en agosto, dentro de 3 semanas, porque va a definir lo que van a ser las candidaturas finales para el mes de octubre y posiblemente el futuro del país, de la tercera economía como es Argentina en la región, después de Brasil y de México. Mi querido Jair, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, un gustazo hablar contigo. Un gusto para mí y un abrazo grande a todos los hermanos y hermanas del Paraguay. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. Perdón si estoy de nuevo acá.
Bueno, y aquí estamos hoy con muchísima información. Después de escuchar a Jair Cibel en la última parte y primero a Sergio Pascual hablando de las elecciones en España, espero que haya quedado lo más claro posible. Y como ya saben, tanto en España todavía no está definido quién va a ser el presidente, hay que pasar todavía por unas rondas. De lo último que nos hablaba Sergio, hay una nueva información hoy actual, nomás que tiene que ver con que ahora sí va a necesitar los votos de Junts, no, de Cataluña, no solamente la abstención, porque hay uno que se le dio vuelta y con eso ya cambió la historia. Así que va a estar compleja la situación. Ojalá que no haya elecciones nuevas, porque realmente tener nuevas elecciones significa demasiado desgaste político, económico, etcétera, energético. Así que vamos a ir contándoles cómo viene la mano y por supuesto lo que pasa con las PASO en Argentina es más fácil de seguir para nosotros para nosotros en general desde Paraguay, digo. Frases de la semana. Vamos. Todo lo que hago es para vos. Muy bien, y seguimos aquí en Made in Paraguay. Ya en la última parte del programa nos queda muy poco tiempo, pero les quiero decir antes que vamos a hablar con un guardaparque porque se recuerda al guardaparque, enseguida les cuento, pero no me quiero olvidar que estamos el lunes sin plástico, julio sin plástico, aunque esto puede ser para todo el año, toda la vida. Y quiero dar unos ejemplos. Lo que se habla de intentar reducir es el plástico de un solo uso. ¿Qué quiere decir plástico de un solo uso? Por ejemplo, uno tiene normalmente una pajita de plástico de esa que uno va a los bares o qué sé yo, vos tomás y se tira. Ese plástico termina en el río, termina en los arroyos, en los animales. En síntesis, puede contaminar y sigue haciéndolo. Puedes usar una pajita de plástico, hay también de metal, que vos podés lavar y reutilizar. Y esto lo pueden tener en los bares y en tus casas. Un ejemplo de cómo reducir el de un solo uso. Es decir, la pajita que tirás, reemplazás por esta. Segundo, uno se va a un lugar y puede cargar su comida en un tupper. Vos te vas a comprar, pues en vez de llevar isopor, en vez de llevar todo ese plastiquerío que termina, porque vos usás, rompiste y tiraste y se acabó el problema. Usás uno, es más, este es un tupper reciclable que yo tengo en casa acá y dice Amandau. Les mando saludos al señor Leos que me prometió publicidad, mentira. Amandau, nosotros consumimos mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Lavas, te sirve como tupper. Entonces vos cuando querés llevar tu comida a tu oficina o incluso al supermercado, puedes usar reciclado. No necesitas todo ese plastiquerío, isopor, todo eso se va al mazo. Segundo, bolsas de plástico. Bueno, los supermercados tienen las bolsas de plásticos y tienen que tener, además de nosotros los consumidores, ellos tienen la responsabilidad de conseguir bolsas reciclables, bolsas que se pueden ser compostables. Porque esto tardan miles de años o cientos, no recuerdo más. Y saben la cantidad de suciedad que eso llega. Cómo se meten los animales acá, comen, tragan, ensucian nuestros arroyos. También las empresas, principalmente las empresas privadas que ganan mucho dinero, deberían, y está muy bien que ganen dinero, yo no estoy en contra de eso, invertir un poquito más y poder darnos la oportunidad de no tener que agarrar un plástico y tirar. Lo segundo que me olvidé de traer por el apuro es que vos tenés acá en Casa Mariana, usan muchísimo estas bolsas que se venden también en los súper, en todos lados, que vos podés recargar. Hay de telas, de arpillera, llevas eso y cargas y no utilizas esto. Esto para nosotros, pero la empresa lo puede también hacer. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Fíjense, este es un mamoncito que viene liado con este plástico que vos tenés que sacar. ¿Y qué haces con este plástico? Tirás a la basura. ¿Dónde termina? En el arroyo, en el río. La misma historia. Entonces, cuidemos mejor. Y por último, este es otro tema. Esto le reemplaza a las... ¿Vos tenés tu botella ahí todavía? Pásame tu botella. Esto le reemplaza a las botellas de plástico. La gente usa botellas de agua mineral, tira y tira y tira y tira y tira. Te compras esto para el deporte o para tomar en tu casa, en tu trabajo y ya está. Y si no querés comprar esto, existen estas botellas de plástico. Este es de una marca Torrente, de ese paraguayo también, ¿no? Bueno, que ya tiene un sistema, ¿verdad? Entonces lo único que vos tenés que hacer es destapar y podés recargar del bebedero o de tu canilla, si es que no tenés miedo,
Cargas de nuevo como hace Tobías Rubín, que es un chico millennial, que él es responsable con el medio ambiente, y ya, tomás de acá nomás. No tenés que ni siquiera comprar esto si no querés. Entonces, evitemos las botellas de plástico y todo lo que sea plástico de un solo uso, que son algunos de los ejemplos que le acabo de dar. Bien, nos vamos, Tobías. Hasta la próxima semana. Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.